Bienvenidos a un nuevo Asociamed. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir dando pasos y vamos a seguir añadiendo pieza a pieza el conocimiento en la medicina. Cada vez con más profundidad, cada vez con más extensión, cada vez con más dominio y cada vez podamos fijarnos en cosas un poco más detallistas. Comenzamos. Seguimos con la trama clínica. Con respecto a las neumonías de origen bacteriano, solo una de estas asociaciones es correcta. Bien, ahora nos centramos en el diagnóstico de neumonía, nos centramos en los posibles patógenos que pueden causarla y nos centramos en algunas de las causas principales y otras causas no tan principales, vamos a decirlo así, sino un poco más raritas. Solo una es correcta. Aeromonas hidrófilas, el principal patógeno encontrado en las neumonías provocadas tras ahogamiento en agua salada. Eso sí que es un detalle rarito. Y sobre todo porque es falso, porque es en agua dulce, donde suele producir aeromonas, mientras que Francisella puede ser uno de los principales en agua salada. El contacto con caballos es un antecedente típico de las infecciones por Coxiella burnetii, una persona que cría caballos, que tiene caballos en su casa, bueno, en su casa dentro de la casa no se entiende, en su casa de campo o algo así, no suele ser Coxiella burnetii. Coxiella burnetii se relaciona con el ganado en general, mientras que el antecedente con los caballos es por un bicho que ya conocéis todos, que es Rhodococcus equi, correcto. Rhodococcus es el que se relaciona con los caballos. Una pregunta también un poco rarita, pero en fin, bichos que pueden asociarse con esto, pues ya sabéis que si uno tiene una infección respiratoria con fiebre, con sudoración profusa y tal, pues puedo pensar en el queso de cabra, por ejemplo, puedo pensar en la cabra y en la brucelosis. Si uno tiene muchos pollos en su casa, muchos periquitos, papagayos, cotorra, cacatúa, pues puede tener una citacosis. Y, bueno, pues la Coxiella burnetii, la fiebre Q se puede relacionar con el ganado y Rhodococcus equi más en inmunodeprimidos y con los caballos. Haemophilus influenzae es un patógeno frecuente en pacientes con hipogammaglobulinemia o esplenestomizados. Todas las bacterias que tienen cápsula pues pueden ser efectivamente patógenos frecuentes en personas que tienen una inmunodepresión humoral, una hipogamma o una esplenestomía, por ejemplo, etcétera. Haemophilus influenzae, pues sí, efectivamente tiene esa particularidad. Ya sabéis que el Haemophilus con la vacuna hemos reducido mucho las infecciones por gérmenes capsulados y que sin embargo pues sigue siendo un patógeno frecuente de infecciones de vías respiratorias altas, como es pues, cualquier proceso de sinusitis, otitis, etcétera, o agudización en pacientes con EPOC. O sea que esta sería la respuesta correcta. El tratamiento previo con corticoides es el principal factor de riesgo para las infecciones por pseudomonas. Pseudomonas tienen más que ver con tratamiento con antibióticos previo con pacientes en el hospital como infección nosocomial y no tanto con el tratamiento con corticoides. El tratamiento con corticoides predispone a otro tipo de bichos. Por ejemplo, uno de los frecuentes es la nocardia asteroides. Uno de sus antecedentes principales es ese tratamiento con corticoides previo. Bien. Vemos unas lesiones papulosas, papulopustulosas en este paciente, ¿vale? Voy a ver qué más datos me dan para pensar en ello. Y veo esta imagen de TAC en donde veo múltiples nódulos pulmonares. Con esas dos manifestaciones, con esas lesiones, esas especies de lesiones cutáneas tipo accesificadas, papulopustulosas y estos nódulos pulmonares, me hablan de que se trata de un paciente de 46 años con infección VIH, con clínica de tos y disnea de esfuerzo y últimamente cefalea, fiebre y vómitos. Se adjunta TAC de tórax e imagen de las pápulas que se encontraron en su cara. Sospecha clínica, pruebas y opciones de tratamiento. Tiene infección VIH, tiene un cuadro pulmonar. El cuadro pulmonar podría entrar muchos diagnósticos diferenciales. Ese cuadro con lesiones nodulares me haría más pensar en un cuadro tipo sarcoma de Kaposi o en un cuadro tipo una infección por hongos, por ejemplo. Lo que pasa es que las lesiones cutáneas no son del sarcoma de Kaposi, que ya sabéis que son lesiones de tipo vascular, más alargadas, etcétera. ¿En qué pienso? Entonces, pues pienso en alguna infección por hongos, puede ser una de las causas, por ejemplo. Y dentro de las infecciones por hongos se me asocia también esa cefalea con fiebre y con vómito, y no me lo han dicho, pero si ya me dijeran que además tiene signos de Kernig-Brudzinski, de rigidez de nuca, pues tengo claro que entonces el patógeno responsable debe ser un Cryptococcus neoformans.
Me pregunta aquí sobre la sospecha clínica, sobre las pruebas, sobre las opciones de tratamiento. Opciones de tratamiento, el cristococo lo puedo tratar, por ejemplo, con anfotericina. Y el diagnóstico, ya sabéis que la tinta china o la detección del antígeno capsular son algunas de las principales formas de diagnosticarlo. O sea, que sería una criptococosis. Bien, tenemos que comparar cosas. Y para comparar cosas tenemos que usar las pruebas estadísticas que correspondan. Vamos a hacer un repaso porque en muchos puntos de la Sociomed tenemos que hacer este repaso sobre estadística que también viene bien para completar o para tener una información paralela del conocimiento de la medicina en conjunto. Lo que pasa es que aquí alguien se ha confundido y me las han puesto mal. Entonces vamos a ver cómo podemos ordenarlas. A ver, empezamos por la primera, arriba, que me dice, ¿cómo compararíamos tres grupos de tratamiento, por ejemplo, 3 fármacos, si las determinaciones o las variables no son normales, no cumplen los criterios de normalidad? Por ejemplo, podría tratarse de una variable cualitativa ordinal o una variable cuantitativa, pero que no fuera en más de 30 sujetos. Y se trata de un estudio antes-después, o sea, antes, después y después, para que fueran 3 tratamientos los que estoy, o 3 mediciones las que estoy comparando. Pues bien, en este caso estamos comparando variables no normales, o sea, tenemos que utilizar pruebas para variables no paramétricas, más de 2, y siendo muestras dependientes, que es lo que me están diciendo aquí. Al ser antes-después, las determinaciones se toman en los mismos sujetos, antes del tratamiento, después del tratamiento y a las 6 semanas del tratamiento, por ejemplo. ¿Qué prueba usaríamos para esto? Pues tenemos que usar la prueba de Friedman. Ya recordáis que para comparar muestras no paramétricas teníamos la U de Mann-Whitney para 2 muestras, la variable de suma de los rangos con signo de Wilcoxon cuando sean esas 2 muestras dependientes. Si son más de 2 muestras independientes usaríamos la de Kruskal-Wallis y en el caso de que sean más de 2 muestras dependientes usaríamos el test de Friedman, del hombre frito, que como puede estar uno después de estudiar estadística mucho tiempo. Entonces vamos a ver si corresponde y nos vamos al test de Friedman efectivamente. ¿Cómo comparo 2 varianzas? La prueba para saber si 2 varianzas son iguales o son diferentes, esa prueba me sirve para saber si al comparar 2 medias yo puedo usar la prueba de la T. Si efectivamente se comprueba la homocedasticidad, o sea que las varianzas son iguales, puedo usar la prueba de la T de Student. Si no fueran iguales, en ese caso, asumiendo que las varianzas son diferentes, tendría que hacer una modificación de la prueba de la T que se llama el test de Welch. Bien, pues lo hago con la F de Nedecorp y nos vamos aquí abajo. 2 porcentajes, estoy comparando 2 porcentajes en un ensayo clínico cruzado. Ojo a esto, no nos podemos confundir. 2 porcentajes significa, en este caso, o si no, pues lo aclaro yo ahora. ¿Qué significa 2 porcentajes? Ver en 2 fármacos diferentes qué porcentaje de mejoría, qué porcentaje de prevención, qué porcentaje de supervivencia, lo que sea, se está produciendo entre un grupo y otro. Pero lo que tenéis que pensar a la hora de elegir la prueba estadística correspondiente no es que estoy comparando 2 porcentajes, sino cómo he medido el resultado del tratamiento en cada paciente, en cada sujeto. Y aquí está claro que cuando voy a comparar 2 proporciones, en el grupo A el 60% de los sujetos mejoró. ¿Qué he hecho con cada sujeto? Preguntarle si sí ha mejorado o si no. O sea, estoy realmente comparando 2 variables cualitativas dicotómicas. Y por lo tanto, en un ensayo clínico cruzado, sería comparar 2 muestras cualitativas dicotómicas, pero no lo puedo hacer con la chi cuadrado porque ese sería para muestras independientes, para grupos, estudios en paralelo. Entonces ahora pues, me tendría que decantar por la prueba de Magnemar. Rapidez de curación entre 2 fármacos. Cuando no interesa saber el porcentaje de curación solo y compararlo, con lo cual lo haría con la chi cuadrado, sino que me interesa saber en qué tiempo cura cada uno de ellos y comparar la hazard ratio, pues lo que tengo que hacer es una curva de Kaplan-Meier. La prueba estadística sería el log rank y compara la hazard ratio. 4 porcentajes en paralelo. Todo lo que sea en estudios paralelos, comparar muestras cualitativas dicotómicas se hace con la chi cuadrado. Sean 2, sean 3, sean 58. O sea que responderíamos la chi cuadrado. Y por último, si tengo que comparar 5 medias en un ensayo clínico en paralelo, pues usaría, siempre que compare 2 medias uso la prueba de la T, siempre que compare más de 2 medias uso el análisis de la varianza. Si fuera en grupos independientes como este, análisis de la varianza; si fuera en grupos dependientes, análisis de la varianza de medida repetida. Ojo,
Si en 5 medias yo demuestro que hay diferencia entre ellos, me faltaría un test de comparaciones múltiples para comprobar cuál de ellas es la mejor opción terapéutica. O sea, no me vale simplemente con decir estos 5 tratamientos no son iguales. Al final tengo que hacer más pruebas, como la de Bonferroni, por ejemplo, y al final tengo que terminar demostrando cuál de los tratamientos sería mejor. Bien. Cambiamos de tercio completamente, hemos estado comparando pruebas estadísticas y ahora nos vamos a un resumen de los principales hitos del tratamiento del cáncer pulmonar. En el cáncer pulmonar no microcítico, el cáncer microcítico ya lo veremos en otro momento, pero recordamos el cáncer pulmonar no microcítico, el epidermoide, el adenocarcinoma, etc. En un cáncer in situ se hace una técnica mucho más limitada, se hace simplemente una resección conservadora. En el tumor de Pancoas, el del vértice pulmonar, el que puede producir dolor del hombro y puede producir afectación del nervio cubital, el síndrome de Horner, etc. En ese vamos a hacer quimio-radioterapia seguida de cirugía y luego que puede completarse también con cirugía adyuvante, o sea, con quimio-radioterapia, adyuvante después de la cirugía. Si se trata de un tumor no invasivo y menor de 4 centímetros, nos podemos conformar con el tratamiento quirúrgico. No sería necesario de entrada añadir la quimioterapia, salvo que luego la linfadenectomía que se hace como estadiaje me confirme que en vez de ser un N0 sería un N1 o un N2, en cuyo caso ya sí procederíamos a la quimioterapia. Quimioterapia a la que recurriríamos, por ejemplo, en un T3N1. En esos casos ya sí haría la lobectomía, la linfadenectomía de estadiaje y además la quimioterapia adyuvante. Y en el caso de que se trate de tumores no resecables, como un N2 no resecable, por ejemplo, pues ya lo que haríamos sería la quimioradio simplemente. Quimioterapia adyuvante, seguido de... resecable, perdón, había dicho, borradme esto, ¿vale? En el no resecable haríamos quimioradioterapia. Y ya así repasamos también. En el resecable, no lo he leído, sorry, quimioterapia neoadyuvante seguida de lobectomía, ¿vale? Pasamos. Seguimos con la trama clínica. Estamos con las neumonías, hemos hecho un diagnóstico diferencial de las neumonías y ahora vamos a dar un salto hacia otro tema diferente. En pacientes con gripe, los responsables más habituales de neumonía bacteriana secundaria son neumococo y aureus. Recordar que el estafilococo aureus no suele ser una bacteria particularmente prevalente en pacientes con neumonía, pero sin embargo cuando complica una gripe o en niños con fibrosis quística sí puede ser un patógeno a tener en cuenta. Y además el aureus se ha relacionado con las exacerbaciones de ¿cuál de las siguientes vasculitis? Bien, pues aquí estamos cambiando de tercio y nos vamos hacia las vasculitis ahora. Granulomatosis con poliangiitis, arteritis de células gigantes, de Takayasu o el Behçet. El Behçet se relaciona algo con el estreptococo, en su patogenia se ha hablado del estreptococo como posible causante. Es en la granulomatosis con poliangiitis donde el estafilococo aureus se ha relacionado con posibles exacerbaciones. Es un dato un poco, tal vez demasiado puntual, pero me servía para hacer este enlace y meternos en el terreno ahora de las vasculitis. De las vasculitis, recordar, por ejemplo, pues que la granulomatosis con poliangiitis puede producir el cuadro renopulmonar de hemoptisis, hematuria, los antecedentes de sinusitis previos, puede producir también manifestaciones oculares, puede producir una glomerulonefritis rápidamente progresiva y es también posible que pueda producir, entre otras, una mononeuritis múltiple. Todas ellas son manifestaciones de este cuadro ligado a los C-ANCA antiproteinasa 3. La arteritis de células gigantes o de la temporal, recordad, la claudicación dolorosa a la masticación, por ejemplo, la asociación con polimialgia reumática o la neuropatía isquémica, que es el signo de peor pronóstico el que justifica el tratamiento agresivo con corticoides, a los que responden muy bien. La arteritis de Takayasu, grandes vasos, posibles infartos, por ejemplo, enfermedades cerebrovasculares, y el Behçet con las úlceras orales, con las úlceras genitales, con la patergia, con el eritema nodoso, con las uveitis, etcétera. Bien, aquí tenemos dos imágenes de dos pacientes que han tenido un traumatismo craneal. Y en ese traumatismo craneal tenemos que hacer un diagnóstico de qué tipo de lesión se ha producido en eso. Uno se debe a una rotura venosa y otro se debe a una rotura arterial. Uno, como veis, es una lesión que simplemente es una lesión bicóncava que no parece comprimir tanto el parénquima cerebral y producir tanto efecto de espacio, ocupante de espacio. Sin embargo, la que tengo a la derecha sí es una imagen cóncavo-convexa que sí que hace pensar que se trata de una lesión que hace más probable que se produzca ese efecto de compresión de espacio y en donde es más probable que se pueda producir, por ejemplo, una hernia del uncus. Y esa hernia del uncus al final es la que puede producirte
una midriasis, con hemiparesia, etcétera, y pérdida de conciencia. Tras un intervalo lúcido normalmente. La de la izquierda es un hematoma subdural y la de la derecha es un hematoma epidural. Ambos pues, son situaciones que pueden comprometer la vida del paciente. El hematoma epidural es el que siempre consideramos en esa situación aguda como una lesión particularmente más rápida y más agresiva, pero ambas lo son. Laringitis. Cambiamos de tercio y nos vamos ahora a otorrino rápidamente con diagnósticos muy rápidos, sin enrollarme en este caso. Un niño con estridor inspiratorio, un neonato con estridor inspiratorio, nada más nacer, pienso en que se trata de una insuficiente calcificación del esqueleto laríngeo, una laringomalacia. Si es un niño de 2-3 años que por cualquier circunstancia no le han vacunado y tiene un estridor brusco y grave, está sentado con una voz así como se dice gangosa, voz en patata caliente, con hipersalivación y con un compromiso respiratorio severo, tiene seguramente una epiglotitis aguda. Hemófilus pues sería una de las causas más probables, lo que pasa es que ahora hemófilus es cada vez menos prevalente, por supuesto, y deja paso a otros patógenos que pueden producirlo también. Voz bitonal con cuerdas en posición paramediana. Las cuerdas en posición paramediana son cuerdas vocales muy cerradas. Si es una solo, una parálisis unilateral, si fueran las dos sería una parálisis bilateral del nervio recurrente laríngeo. Si se lesiona solo el recurrente laríngeo, las cuerdas vocales se quedan muy cerradas. Sin embargo, si también hay una disfonía y aparte hay también aspiraciones por anestesia laríngea porque no se cierra suficientemente la epiglotis, pues eso con cuerdas en posición media significa que está también tocado el nervio laríngeo superior, o sea, el corte de las ramas del nervio vago, en este caso de la parálisis faringolaríngea, es más alto y eso hace que se hayan lesionado los dos nervios, el laríngeo superior y el recurrente. Y un fumador con disfonía y que se le ve en la inspección cuerdas vocales con una masa, con un edema gelatinoso, eso se llama un edema de Rein, que es muy relacionado con el hábito de fumar. Cáncer otorrino y tratamiento. En muchos casos va a ser parecido, en los estadios más iniciales vamos a poder hacer cirugía conservadora, cirugía mínimamente invasiva o, en su defecto, radioterapia, y en los cuadros más avanzados pues ya tendremos que recurrir a la cirugía y su complemento puede ser la quimioterapia, por ejemplo, o hacer tratamiento simplemente con quimiorradio, con muy pocas variaciones, pero ponemos aquí algunos tipos concretos. La cirugía conservadora, por ejemplo, o mínimamente invasiva, podemos hacerla, ejemplo, en el cáncer de laringe en estadios limitados. La quimiorradioterapia sin cirugía es el tratamiento típico del cáncer nasofaríngeo. Si fuera solamente, o sea, si fuera sin afectación ganglionar, pues a lo mejor podríamos hacerle un tratamiento un poco más limitado, solo con radioterapia, por ejemplo, pero la quimiorradio cuando haya ganglios. Que sabéis que la adenopatía cervical, uno de los signos junto con otitis serosa en una persona adulta, me puede hacer pensar en este cáncer, en el cáncer nasofaríngeo relacionado con el virus de Epstein-Barr. Radioterapia más vaciamiento en algún cáncer de estos que suele producir muy frecuentemente diseminación ganglionar, como es el de amígdala, por ejemplo, que aunque de entrada no tenga ganglios, pero es muy probable que sí pueda tenerlo, y entonces por esa afectación microscópica que se puede dar, los podemos buscar. La cirugía superficial la podemos emplear para el adenoma pleomorfo y cirugía simplemente para el cáncer del seno maxilar. Vamos a hacer una asociación en donde cada frase nos va a llevar a la frase siguiente. El soplo de la miocardiopatía hipertrófica desaparece al apretar los puños, al aumentar la poscarga. Eso hace que la sangre salga más despacio y que por lo tanto no haya el movimiento sistólico anterior de la mitral. O sea que puños. Hablando de puños, si te pegan un puñetazo y el ojo se te va para adentro y tienes una parálisis de la mirada vertical, ¿qué tienes? Pues una fractura del suelo de la órbita, una fractura tipo blowout. Hablando de fracturas y de parálisis de la mirada vertical, si un paciente tiene parálisis de la mirada vertical y tiene cefalea, seguramente tenga un tumor que esté afectando al núcleo intersticial rostral en el diencéfalo, como puede pasar, por ejemplo, con los pinealomas, etc. Eso sería un síndrome de Parinot. Hablando del síndrome de Parinot, Parinot consiguió describir otro síndrome que era el complejo óculo-glandular, pues que se puede producir por infecciones y una de ellas puede ser el arañazo de gato. El patógeno responsable se llama Bartonella o Rockalimea henselae. Y hablando de cuadro con adenopatía, si un paciente tiene adenopatías con linfocitos CD5, CD20 y BCL1, el BCL1 es el marcador del linfoma del manto, junto con la translocación 11-14 y la ciclina D1.
Y con esto terminamos el Asociamed de hoy, seguimos repasando y seguimos incorporando un montón de conocimientos para el dominio conjunto de la medicina.